El título del mensaje de esta noche es Los 7 Espíritus de Dios. Los 7 Espíritus de Dios. Y va a encontrar esta frase repetidas veces en la Biblia, aunque parece que no. Uno dice, pero ¿a qué se refiere? Porque usted sabe ya, porque es un cristiano maduro, o por lo menos en algunos de ustedes, que no es una cuestión extraña, extravagante, sino que tiene que significar algo concreto, no puede ser algo raro, sino que la Biblia es la revelación de Dios, no para que nosotros vivamos con incógnitas, sino para que tengamos claridad. Si alguien te viene hablando de los 7 Espíritus de Dios, voy a decir, bueno, pará, los 7 Espíritus de Dios significan esto, no todo lo que vos decís. Y vamos a ver eso. Y para eso vamos a ver un saludito. El primero, el saludo a las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis 1, verso 4. De paso, promociono la serie que terminamos hoy en la radio. Está ya en YouTube arriba. Para que todo aquel que quiera aprender de esta serie y encuentre una revelación mayor de quién es Jesús, el Señor de la iglesia. 9 programas, 9 reflexiones. Para entender más otros temas. Ahora vamos a ir a este particularmente, a una de las tantas cosas que se revelan ahí. Apocalipsis 1:4 encontramos un saludo a las 7 iglesias de Asia Menor. Saludo de Juan, obviamente, donde se encuentra Jesús como el que manda a que se escriba estos mensajes. Y dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están en su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de, iba a decir todo, ¿no? Pero no es todo, de los reyes, pero es todo, ¿no? De los reyes de la tierra, al que nos amó, qué lindo esto, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Tome asiento, por favor. Este mensaje que Dios le dio a Jesucristo, Jesucristo mandó un ángel para que le hable a Juan y le muestre a Juan. Y Jesucristo, por otro lado, le escribe directamente a través de la mano o pluma de Juan a los 7 pastores de las 7 iglesias respectivamente para que él se lo comunique a las 7 congregaciones respectivas, las cuales representan las iglesias de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los perfiles posibles a encontrarse a lo largo de la historia de la humanidad o de la redención más bien. De la historia de la redención, los perfiles de iglesia están representados en su totalidad en esos 7 mensajes, donde vemos a Cristo, Él identificarse con diferentes títulos, de los cuales unos cuantos vemos aquí, y a partir de allí, el Espíritu Santo mismo manda a que lo oigan los que oyen. O Cristo manda a que lo que el Espíritu, o Él mismo, o Dios Padre, lo mismo, es absolutamente lo mismo, porque hay congruencia absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que diga el Padre lo dice el Hijo, lo dice el Espíritu Santo, y lo que dijo Cristo lo repite el Espíritu Santo a las iglesias, o sea, a nosotros también. Bueno, pero acá habla el testigo fiel, o sea, aquel que vio, escuchó la verdad, Jesucristo hombre, y tiene la verdad absoluta en él, el primero o el principal de entre los muertos, el solo soberano y rey de reyes, señor de señores, el que, y aquí está la parte que me gusta, el que nos amó, y porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué lindo, ¿no? Todos estos títulos para culminar con esta frase, ¿no? Todo esto soy yo, pero yo te amé.
cuando vos decís a mí, pecador, yo, quien no le importo a nadie. ¿Te preguntaste a quién le importás vos? Sí, a tus seres queridos, a los que te conocen, y después a quién le importás. Pero a Jesús le importás. A Jesús le importás y de manera individual. ¿Por qué? Porque a los que vencieren les dará una piedrecita blanca, dice en uno de los mensajes, donde hay escrito un nombre nuevo que habla justamente de una identidad particular que solo conoce el que la recibe, y obviamente el que la recibe de parte de Dios. ¡Qué tremendo! Es la eterna comunión perfecta con Jesucristo en la eternidad, valga la redundancia. En eso consiste la vida eterna, más que todas las cosas que puede haber en el cielo. Bueno, pero ¿qué hay en el cielo o en el trono? Por lo menos acá dice los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué es esto? Si vamos al mensaje de la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, fíjese cuando escribe a la iglesia de Sardis, en el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Tiene los 7 espíritus de Dios, con minúscula, ¿no? Y las 7 estrellas. Bueno, ¿quiénes representaban las 7 estrellas en el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Cuando escuchó la serie, ¿qué son las 7 estrellas? No. Los pastores, exactamente. Las iglesias son los candelabros. Los pastores son las estrellas. Pero también los 7 espíritus los tiene Él. Y esto, claro, pero como Él no tiene el Espíritu Santo, es la primera apreciación que se le viene, o la primera comparación que se le viene a la cabeza. Pero si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo que Dios tiene otros espíritus? La pregunta, ¿no? Que me parece natural que alguno la haga que no conoce en profundidad estas cosas lindas de la Biblia, ¿no? Pero ya va a ver que nada de lo que Dios revela es en vano. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Habíamos hecho un análisis de esta iglesia, es triste, no voy a irme por eso. Que tiene reputación de que es una gran iglesia, que tiene gran avivamiento, movilización espiritual, y en realidad está muerta. Que Dios diga, que la gente, todo el mundo opina, qué iglesia, qué gran Dios está con ellos. Y Dios dice, yo no estoy, están todos muertos. La verdad que es una contraposición brutal, ¿no? Serie aparte. Pero en el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que vemos que habla el que tiene los 7 espíritus de Dios, y dice que el que tiene capacidad de oír, bueno, lo que el Espíritu, con mayúscula ahora, dice a las iglesias, óiganlo. O sea que hay un espíritu y hay 7 espíritus. Los tiene Cristo. Así es lo que una primera vista ve, ¿no? Si vamos un poquito más adelante, lo vemos a Juan ya pasando a la visión celestial, cuando se le dice a Juan, Juan, sube acá y te mostraré, en el capítulo 4, ¿no?, las cosas que han de suceder después de estas. Y Juan fue llevado en el Espíritu, entrando al mismo cielo, donde en el verso 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Recuerdan que él, cuando empezó a escribir, dice la Biblia que él estaba en el día del Señor, y empezó en el día del Señor, en el Espíritu estaba, y se le apareció Cristo también, la revelación de Cristo, varias visiones, y el ángel que le mandaba a escribir. Y él, cuando ve, después de entrar al cielo directamente, dice que
el aspecto del que estaba sentado en el trono, porque él ve un trono, ¿no? Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él, del trono, un arco iris. Esto para que sepa que el arco iris no es una bandera que pertenece a la diversidad sexual. Antes el arco iris está en el trono de Dios. Y el arco iris, ¿qué implica? Implica toda la gama de colores posibles en todo el espectro visible del ser humano. Usted sabe que va del ultravioleta al infrarrojo, y entre el rojo y el violeta se conjugan todos los colores. Bueno, ¿qué significa el arco iris? ¿Que a Dios le gustan los colores? No, significa que Él excede la visión humana y que el arco iris representa que Él está por sobre todo, sentado sobre todo lo que puede representarse. ¿Sí? Esa bandera de 7 colores tiene otra perspectiva que nada tiene que ver. Pero quiero decirle que antes la había usado Dios y en el trono. Semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Se imagina un trono semejante a la esmeralda? Qué lindo, ¿no? Bueno, pero más allá de toda esa belleza, dice, alrededor del trono había 24 ancianos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Por un poco, es medio aterrador por un lado, ¿no? Pero eso habla de la autoridad también. La autoridad, cuando es bien entendida, asusta un poco. La autoridad. Por supuesto que si usted dice la autoridad generada es autoritarismo, también da miedo. Pero Dios no da miedo cuando Él es Dios amoroso, sino cuando es juez, ahí sí da miedo. Porque cuando el juez, sentado en el trono, que da relámpagos y voces, diga, no os conozco, no sé dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, ahí sí que Dios, se te van a derretir las piernas, ¿no? del miedo. Bueno, espero no en nuestro caso, sino escucharemos otra cosa en otro tribunal, el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados los que estaban escritos en el libro de la vida, que después de que se haya presentado las pruebas de todo lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, recibamos cada uno de nosotros nuestra recompensa. Y de lo malo, los castigos, ¿los recibiremos? Pregunta de examen. Bueno, no. En el cielo no hay castigos para los creyentes. El cielo no es un lugar de castigos. ¿Y los castigos dónde están entonces? Si Dios es un juez justo. Sobre Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. La paga de nuestros pecados fue sobre Cristo. De todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y aun cuando somos creyentes, nuestros pecados, ¿quién los paga? ¿Nosotros? No, Cristo. ¿O usted piensa que puede pagar los pecados siendo creyente? Bueno, pero yo soy salvo. Bueno, ¿usted comete pecados? Sí, yo también. ¿Quién lo paga? ¿Porque se puede entrar sin pagar? ¿Al cielo? No. Alguien tiene que pagar. Bueno, ya pagó Cristo. Qué interesante esta pregunta de examen, ¿no? Bueno, entonces, por eso dice, ninguno juzgue nada antes de tiempo, sino cuando venga Cristo, dice, dejen que cuando venga Cristo, cada uno, dice, recibirá su alabanza de Dios. Dice eso. Y el castigo es que cuando Cristo venga no viene con castigo, viene con recompensa y con pago para darle a cada uno según sea su obra. Pero viene con la alabanza, más alabanza, menos alabanza. O sea, ¿qué significa? Más reconocimiento, menos reconocimiento, menos reconocimiento, mucho más reconocimiento. ¿Por qué? Y según las obras. Pero por las obras no somos salvos, ¿no? Por las obras de Cristo somos salvos. Pero nuestras obras cuentan para recompensas. Eso le quedó clarito. Bueno, pero ¿dónde están los 7 espíritus de Dios acá? Bueno, vamos a eso. Porque quiero que vea otro aspecto también. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Recuerde, hermano, que acá es una visión, no es la revelación
literal de lo que hay en el cielo, por favor. Recuerde que a partir del capítulo 4 y hasta prácticamente el final, todo es una expresión de semejanza a lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que hay en el cielo no se puede expresar con lenguaje humano. No hay palabras humanas para representar las realidades físicas y los materiales espirituales, pero físicos al mismo tiempo, que no podemos ver o contemplar, o sí, no sé, con estos ojos no lo sé, la Biblia no lo revela, no importa tampoco, pero sí hay una realidad que nosotros podemos contemplar. Con todo, el libro de Apocalipsis es un libro de revelación de Cristo, no de lo que hay literal en el cielo. Tampoco interesa mucho, porque no interesa, y ahí una gran revelación para usted, qué es lo que hay en el cielo, sino que en el cielo esté Cristo. Eso es lo único que importa. Porque tu herencia es Cristo, no es una casa grande en el cielo. Eso no es una herencia, hermano. Dios te la puede dar acá. Pero acá no te puede dar antes de terminar con este reino infernal de las tinieblas, no te puede dar a Cristo. A Cristo te lo dio personalmente, pero Él nos dio a Cristo y nos dio nosotros para Cristo a su vez. Él nos dio a Él, al Señor. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Pregunta, ¿te dio el Padre a Cristo? Porque si te dio, no te vas a perder, salvo que seas un hijo de perdición, un Judas, pero calcularía que no sos una persona nacida de nuevo. Por lo menos deberías asegurarte de que sos verdaderamente salvo. La Biblia dice que procuremos hacer firme nuestra vocación y llamamiento. ¿Qué es la vocación? Es lo que el llamamiento mismo de Dios a ser que salvos, santos y servirle. Entonces, ardían 7 lámparas, pero acá las lámparas no eran las iglesias, no, en este caso ya no. Eso es la visión que vio de las iglesias. Ahora vio otra visión. Esto para que no se confunda usted, porque aquí hay otra visión, pero ¿esto qué representa? Son esas lámparas que eran los 7 espíritus de Dios, otra vez, y el Espíritu Santo, pastor, bueno, tranquilo, ahí vamos. Yo quiero que vea lo que aparentemente le enrieda a usted un poco en su mente. Vamos a Zacarías. ¿Se acuerda del profeta Zacarías? ¿Zacarías en qué tiempo estaba? A ver, vamos a retroceder en el tiempo, porque estamos hablando de Juan. Juan estaba en el tiempo, bueno, ya grandecito cuando escribiste, tenía 90 años, y obviamente mucho después de Cristo, en términos humanos, ¿no? Ahora mucho más, ¿no? Casi 2000 años. Pero si vamos a Zacarías, vamos atrás en el tiempo de la reconstrucción del templo. Después del retorno de Babilonia. Yo para que se ubique en el tiempo. Ahí estaba como profeta Ageo, recuerdan, Zacarías, son contemporáneos o relativamente cercanos en el tiempo. Y ahí aparece Zacarías. Zacarías es uno de aquellos que tiene mucha visión también. ¿Saben cuántas visiones tuvo Zacarías? 8. 8 visiones diferentes. Es bastante complicado. Ezequiel también tuvo visiones, pero Ezequiel era contemporáneo de Jeremías y después un poquito anterior a Daniel. Daniel ya estaba dentro de Babilonia. Ezequiel era un poquito antes del éxodo, del exilio, junto con Jeremías, un poquito antes del exilio o ya dentro del exilio. En cambio, Ezequiel tuvo muchas visiones del tiempo final. Y Zacarías también tuvo visiones muy particulares, pero me voy a remitir a la quinta solamente. ¿Por qué la quinta de 8 visiones? Porque ahí también hay una visión particular que habla de esto. Mire, Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Siempre un ángel siempre anda ahí con las visiones guiando al hombre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque Dios nos manda ayuda también. Porque nosotros no somos capaces de trasladarnos en el tiempo. Dios sabrá cómo es, porque alguno puede preguntar, pastor, ¿cómo es? ¿Viene un ángel, se te aparece? ¿Qué sé yo? La Biblia no dice. Si alguien te pregunta, no, a mí se me apareció un ángel, bueno, qué sé yo. No sé, ponelo. Está bien, si se te apareció, pero no me vengas con cuentos, ni mucho menos con visión del tercer cielo. Porque ya tengo una y me gusta mucho y con ella es suficiente. Dios creo que con eso es suficiente para mí y si me añadís algo más,
corro el peligro de añadir maldiciones que están escritas en el libro, que justamente Dios dijo que no añadamos nada más. Bueno, pero me gusta esta visión porque termina de una manera muy linda. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero de todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Él no entendía porque era el candelabro, los 7 tubos, las lámparas, y después había una fuente, y la fuente que se surtía de aceite del olivo, el aceite de oliva. El aceite de oliva se usaba para encender las lámparas. Hoy digamos, si tenemos que encender lámparas con aceite de oliva, tenemos que vender el auto, ¿no? Pero bueno, se usaba eso, porque era el combustible. Hoy vemos el combustible, bueno, también tiene su costo. Pero hoy usamos gas o evidentemente la luz LED, la energía eléctrica, otras cosas. Antes no se conocía eso. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Estaban el candelero con 7 lámparas, con 7 tubos y una fuente, y eso habla de que esas lámparas nunca se apagan. Y el flujo, o sea, no se necesitaba llenar las lámparas. ¿Por qué no necesitaba llenar las lámparas? ¿Y por qué dónde venía el aceite? Directamente de los olivos. Como que había un flujo continuo y que nunca se acababa el depósito de la lámpara. ¿Por qué? Y porque siempre estaba fluyendo la lámpara de los olivos. ¿Qué significa esto? Es claramente algo que ahora van a entender más todavía. ¿No sabes qué es esto? Le dice el ángel que hablaba con él. Imagínese si usted ve eso y dice, no tengo ni idea, Señor. Por favor, explícame, ¿no? Y le respondió y me habló diciendo, dice el verso 6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces usted ya empieza a relacionar cómo la lámpara, los 7 candelabros, el aceite que fluye continuamente. Y el ángel le dice, este es el Espíritu de Dios. Y todo lo que tengas que hacer, Zorobabel, pues Zorobabel estaba preocupado por el templo. Ahora le agarró la preocupación de que no entendía nada de todo lo que pasaba, pero el ángel le empieza a aclarar, mirá, Zorobabel, el trabajo es mucho, la destrucción es muy grande, está todo quemado, está todo destruido, la obra es muy grande, hay pocas ganas en la gente, el pueblo está muy desanimado, el pueblo tiene muy pocas ganas, muy poca motivación. ¿Se acuerda cómo estaba el pueblo en tiempo de Nehemías, Esdras, Zorobabel, Ageo? Ageo es el único que lo escucharon de los profetas, ¿no? Pero el Señor despertó el espíritu del pueblo y tuvieron ánimo para trabajar. Eso le podemos decir al Señor. El espíritu que estaba en el tiempo de Ageo, envíalo sobre nosotros hoy para que tengamos ánimo para trabajar, porque decía, porque yo estoy con vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, no teman, anímense. ¿Y qué le dice al profeta Jeremías? Zacarías le dice, vamos Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, acá no es con palas mecánicas, no es con herramientas, no es con armas, es con el Espíritu del Señor. Entonces uno empieza a unir cabos, así hace las cosas el Señor, para que los que no entienden nada, no entiendan nada, y para los que quieren entender, humildemente entiendan, y para los que quieren inventar, inventen y no entiendan nada, y para los que no quieren inventar nada, simplemente se abstengan de retener la verdad revelada de la Biblia para nosotros. Entonces, no vamos a profundizar en detalles qué significa los tubos, las lámparas. Yo veo, y quiero insistir en esto, hermano, no quiero que usted se involucre en detalles, después vea un videíto, yo vi un videíto que la llamita era más larga y el otro era más corta. No se meta en eso. Quiero que vaya a lo que la Biblia revela claramente, lo retenga. Y lo que la Biblia no revela, usted se abstiene. Por más que saca un videíto a alguien de que diga esto, o viene uno predicando esto, y usted ve que no está en la Biblia, sino que esto es algo que le pareció, que dijo que... No se meta en eso. No se meta en eso, por favor. Sino vaya a lo que la Biblia revela con claridad y que se le está abriendo delante de sus ojos hoy.
el que nos ama es el que tiene 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo anda por ahí también. Ahora vemos una unión, que vemos estos 7 candeleros que son los 7 espíritus de Dios, y el ángel le dice, no es con ejército, no con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Entonces como que hay algo que se está superponiendo, el Espíritu Santo y los 7 espíritus de Dios. Cuando usted va ahora al profeta Isaías, un poquito más atrás en el tiempo, recuerde que Isaías, veníamos ahora a Zacarías, ahora vamos un poquito más atrás en el tiempo, pues Isaías está un poquito antes, en el 700 años antes de Cristo. Sí, todavía no había venido el exilio. Un poquito antes. ¿Qué dice Isaías 11.1? Mira, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan? ¿El papá de quién? De David. ¿Y quién es descendiente de David? El Mesías, sin lugar a dudas. Bueno, saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, había más varas. Pero una vara, uno de los hijos de David, y de David su descendencia, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, cuente, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuánto hay? 7. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. ¿Cuántos son mansos? Amén. Aprended de mí, dice el Señor. Y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué encuentra acá? Que el espíritu que reposa, el espíritu del Señor, a su vez es el espíritu del Señor y del Señor, y ese espíritu de sabiduría, de espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso estaría sobre el Mesías para ser juez y rey. ¿Qué le daría el espíritu del Señor? Le daría la capacidad de ser un buen rey, un buen juez, las dos cosas, y un buen sacerdote también, o sumo sacerdote. Es la capacidad de toda la plenitud del Espíritu de Dios representada, ahora entiende, de diferentes facetas que hablan de esa plenitud de Dios en el Espíritu Santo también. Entonces ahora vamos entendiendo esos 7 espíritus y el significado de esto. Una vez que identificamos a los 7 espíritus como el Espíritu Santo, o sea, ya se dan cuenta que cuando estamos hablando de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. No estamos hablando de algo raro, extra, sino estamos hablando de lo mismo. Es más, estamos hablando de la misma persona, del Espíritu Santo. No estamos hablando de la persona de Cristo, sino de la persona del Espíritu, que a su vez se lo describe, se lo expresa, digámoslo así, como los 7 espíritus de Dios, que están delante del trono de Dios. ¿Me va siguiendo? Algunos me miran con cara extraña, ¿no? Pues no voy a ningún otro lado de la Biblia, ¿sí? Simplemente le estoy tratando de enganchar toda la revelación bíblica. Bueno, la pregunta que queda es, ¿por qué hay 7 de Él? ¿Por qué 7? Bueno, la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis utiliza siempre el número 7 para referirse a la perfección y a la finalización. O sea, ahora usted empiece a ver esto y cambie la perspectiva. Entonces no hay que contar. No. Ahí está el problema. Si usted empieza a contar, usted se va a perder, porque lo que la Biblia quiere significar con 7 no es 7, sino la plenitud. ¿Está? Cuando dice 7, dice la plenitud. Sí, no 7, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Si usted va por ahí, por la numerología, usted está perdido. Usted tiene que entender que el 7 significa la plenitud de Dios. Entonces ahí sí, cuando está hablando de los 7 espíritus de Dios, está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios.
Y la perfección, por otro lado, ¿no? La perfección y la completitud de todo, de principio a fin. La visión de Juan incluye la imagen del Espíritu Santo perfecto y completo. No hay una porción, un pedazo del Espíritu Santo. Bueno, y en Isaías que se hacía referencia de esto, ¿no? Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo de poder, conocimiento y temor de Jehová. Y la profecía es que el Mesías tendría poder no por 7 espíritus individuales, no, sino por el Espíritu mismo descrito de 7 maneras. Pero es el mismo Espíritu. Pero ¿por qué Espíritu con minúscula? Porque es una descripción, no se está identificando a la persona, porque si es una descripción, es Espíritu de consejo, no estoy refiriéndome al Espíritu Santo, sino me estoy refiriendo a un aspecto del Espíritu espiritual, valga la redundancia. Bien, entonces, dicho esto, usted ve esos 7 espíritus del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, el 7, dijimos, es la plenitud que se evidencia, esa plenitud, en la vida de Cristo. Y ahora va a ver que no coincide exactamente con usted, pero tiene algo de semejanza a usted. Juan 1:16, mire, lean estos versículos cortitos conmigo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, o sea, Cristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, el Espíritu cuando Dios da el Espíritu no te da 2 séptimos o 3 séptimos o 1 séptimo, ¿sí? No te da el Espíritu por medida, Él da la plenitud del Espíritu. No da el Espíritu por medida, quiere decir eso, o no te da un chorrito del Espíritu Santo, por decirlo así, o un pedacito del Espíritu Santo, porque el Espíritu es perfecto y es completo. Es difícil describir lo invisible, pero la Biblia lo revela así y nosotros lo debemos entender simplemente como Dios lo revela. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Significa que cuando uno ve en Isaías el cumplimiento y la profecía y su cumplimiento en la vida y ahora en la revelación que Pablo en Colosenses escribe, que a Dios le agradó que en Cristo hombre, Dios hombre, habite toda plenitud, y para eso el Espíritu Santo habita a plenitud. Espíritu del Señor, Espíritu de consejo, de poder, de sabiduría, de inteligencia, de temor de Jehová. En Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos, en Cristo, ¿no? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Aquí qué le estoy dando? Algunos rastros, evidencias de que en Cristo estaba todo. El Espíritu del Señor y toda su plenitud estaba en Él. Entonces, terminando el mensaje, ¿cómo ahora porque es evidente que Cristo mostró en su vida la presencia de este Espíritu, ¿no? Porque Él juzgaba no según lo que veía en sus oídos, sino según Dios, por el Espíritu, lo revelaba. Usted, por ejemplo, vio cuando vio a Natanael. ¿Qué dice cuando encontró a Natanael? Porque a Natanael le dijeron, mira, hemos encontrado al Mesías, ven y ve. Y se encontraron con el Mesías. Y cuando Jesús ve a Natanael, le dice al otro discípulo, le dice, aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Antes le dice, sí, te vi cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Cómo sabía el Señor? Y bueno, porque la plenitud de Dios estaba en él. Él era hombre, pero también era Dios y la plenitud de Dios estaba en él, toda plenitud. Él conoce lo profundo del corazón. Él no necesitaba que nadie le diga lo que hay en el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Él sabía desde el principio que Judas le iba a entregar. Ya lo sabía. Sin embargo, lo escogió. ¿Por qué? Y porque está el Espíritu del Señor sobre él. Espíritu de consejo, de poder, de temor de Jehová. Él, dice la Biblia, que padeció
y con temor reverente aprendió obediencia. O sea, no significa que aprendió equivocándose, sino que fue aprendiendo lo que hay que hacer sin equivocarse. En ese sentido, no diga otra cosa. Pero él aprendió y se sujetó con un temor reverente, el espíritu del Señor, el espíritu de temor de Jehová. Y ve muchas cosas como la sabiduría salomónica, y más que esa se manifiesta cuando lo prueban con la moneda del César, el poder con el control de la naturaleza, con los demonios, con los enfermos, con los muertos. La capacidad de administrar, de dirigir, de hacer el grupo. Todas estas cualidades que son divinas, sin lugar a dudas, estaban todas concentradas en un ser humano, quien al mismo tiempo era Dios. ¡Qué tremendo! Los 7 espíritus de Dios significa el Espíritu Santo de Dios. Y lo hace Dios de una manera tan compleja, pero después de todo, a los que Dios les abre los oídos, es fácil entender. Y en Efesios 1:17, Pablo ora para que esta plenitud del Espíritu termine manifestándose en nosotros, si es que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿de quién no es? Dice la Biblia. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la Biblia. O sea que si usted es de Él, tiene necesariamente que tener el Espíritu de Cristo. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, ¿usted es Dios? Yo tampoco, no, por supuesto. Y Semi, tampoco. ¿E hijo primogénito? Tampoco, bien. ¿Hijo adoptivo? Amén. Pero con el Espíritu Santo. Pero limpito. Porque el que nos amó, nos lavó, qué lindo, de nuestros pecados con su sangre. Y en la carta de los Efesios, el capítulo 1, verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es estos 2 espíritus? Son 2 cosas. En realidad es las cualidades o aspectos del Espíritu Santo que se manifiesten en nuestra vida. Que nos dé eso que le hizo reposar a plenitud. Toda plenitud estuvo sobre Cristo, sobre el Mesías. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en su herencia a los santos. Por otro lado, una palabra de aliento, con cariño, con ternura, de Pedro, este hombre vehemente, cortador de orejas, pero que al mismo tiempo habla con cariño a la iglesia, ya siendo grande y a punto de ser sacrificado. Le dice: si sois vituperados, 1 Pedro 4:14, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Reposa el Espíritu, como sobre Cristo, reposará sobre él Espíritu de Jehová, Espíritu de consejo, de poder. Ahora, ¿por qué no nos pasa lo mismo a nosotros? Y porque nosotros no somos sin pecado. Nosotros somos hijos adoptivos. Jesucristo es el primogénito. Nosotros no somos los primogénitos, somos adoptivos. Pero de manera semejante, también Dios hace reposar el Espíritu, pero no somos todos perfectos. Somos pecadores, pero con el Espíritu Santo completo, pero sin que el Espíritu Santo se haya manifestado a toda plenitud como lo hizo en Cristo. Necesitamos algo, necesitamos humillarnos y depender de Dios como lo hizo Cristo. Porque si nosotros decimos: no, yo tengo espíritu de consejo, de poder, de sabiduría, te vas a creer, Gardel, y no lo somos. Salmos 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Eso comienza a ser la evidencia. La persona que tiene temor de Dios practica mandamientos. La persona que dice temor de Dios y no practica los mandamientos no tiene temor de Dios. No tiene. Porque si lo estuviera, los practicaría. Y todos. No dije cumplirlos todos, practicarlos todos. Nadie puede cumplir todo absolutamente, solo Cristo. Pero la voluntad
del creyente genuino está en cumplir algunos, la mayoría o todos. Ahí está la clave. En nosotros está la voluntad impulsada por el Espíritu a cumplir todo. Y si no me gusta lo que tengo que cumplir, lo hago o lo trato de hacer igual, aunque no me guste, aunque a mi carne se resista, yo digo, amén. Ayúdame, Señor, a no resistir tu voluntad. En Job 28:28 dice la Biblia, y dijo al hombre, aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Como que estas conductas revelan facetas del espíritu, el apartarse del mal y el mismo temor de Dios. ¿Cómo dice? Bueno, pero ¿cómo? ¿El temor de Dios es sabiduría? ¿O es espíritu de temor o es espíritu de sabiduría? Lo que pasa es que están absolutamente asociados. Eso es lo que quiere decir la Biblia. No es que hay una diferencia. Bueno, yo recibí espíritu de consejo. Yo recibí espíritu de poder. No, yo recibí espíritu de temor de Jehová. ¿Eso es así? No. Pero ¿por qué Pablo ora para que reciban todos espíritu de revelación? Como dice, miren, en Colosenses 1:9 y terminamos. Por lo cual también nosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces ahora ve que todas estas cosas, la longanimidad, la paciencia, la fuerza que viene del poder, el fruto, el andar como es digno, la sabiduría, la inteligencia, ¿de dónde viene todo eso? Del Espíritu de Dios. Y no es que yo puedo tener espíritu de consejo y yo tengo espíritu de poder, entonces yo hago un milagro, y yo tengo espíritu de sabiduría, entonces yo enseño la Biblia, o yo enseño a vivir a la gente. No. Pablo oraba para que el Espíritu Santo, que se describe con una sola frase, el Espíritu del Señor, o como los 7 Espíritus de Dios, lo mismo, esté reposando, si es posible, a plenitud en todas las facetas que Él tiene. Y esto de 7, no es que hay 7 facetas, sino que implica la plenitud, la completitud, la totalidad. Se describe con 7 frases, pero Dios es infinito, no se puede describir con 7 frases. El Espíritu Santo es infinito Dios, no se puede describir con 7 frases en español o en inglés, o en alemán o en algún idioma. Es una manera humana de entender la forma en que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, como en el Mesías, en un verdadero creyente, para que en todo sea glorificado Dios y Jesucristo, para que tu vida o mi vida reflejen toda esa plenitud del Espíritu Santo y en definitiva se confirme nuestra vida en Dios y con Dios y la gloria sea toda para Dios. Amén. Así que lo que decía Zacarías tiene sentido, lo que decía Juan tiene sentido, lo que Isaías decía tiene sentido, lo que Pablo decía tiene sentido, lo que Pedro decía tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sentido a todo se lo ha dado Dios. Oramos. Padre, que tu Santo Espíritu se manifieste a plenitud como sobre el Mesías, para que seamos buenos administradores, buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de las oportunidades, de las relaciones, de los afectos, del conocimiento. Ayúdanos, Padre, a que tengamos una maravillosa claridad respecto de lo grande, de lo eterno, de lo infinito que es el Espíritu Santo. Cuando vemos, Señor, esto de los 7 espíritus, nos asustábamos, pero ahora entendemos que es tu dulce Espíritu, tu maravilloso Espíritu Santo, a quien anhelamos más que nunca ahora, porque Él, como estuvo sobre Cristo el Mesías, está también sobre nosotros, y te pedimos que nos impartas toda esa gracia,
porque de Él, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Dice tu palabra, y yo te pido para mis hermanos, para mi vida, para mis hermanos, como padres, como hijos, como tíos, como hermanos en Cristo, a mí como pastor o como hermano, tenga esa gracia sobrenatural, ese don divino del Espíritu, a través del cual se manifiesta Cristo. Señor, gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos entender tus complicadas palabras que al fin y al cabo son la revelación de quién eres tú para nosotros. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por darnos a entender una partecita de quién tú eres, el Dios Trino, el Dios especial, eterno, a quien adoramos, a quien amamos sin haberlo visto, a quien esperamos, aquel que es, el que era y el que ha de venir. Señor, gracias. Gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias por revelarte a tu iglesia. Gracias, Señor, por ese aquel dulce Señor, ese poderoso y omnipotente Jesús, el invisible Dios eterno, el dulce y eterno Espíritu de Dios, quien hoy se ha mostrado más que nunca a nuestras vidas, pueda hacer más y más en nosotros para tu gloria. Y decimos, amén.